Entramos a 2022 con mucha incertidumbre, fundamentalmente porque el devenir de las variables macroeconómicas, nivel de precios, tipo de cambio, fundamentalmente, ¿no? Dependen del acuerdo que se alcance con el Fondo Monetario o, en su caso, de la falta de un acuerdo con ese organismo, porque ustedes saben que Argentina tiene vencimientos muy fuertes de la deuda con el Fondo Monetario en el primer trimestre del 2022, y en ese sentido es fundamental que se pueda despejar esa incertidumbre más temprano que tarde para que la toma de decisiones en materia de inversión, de consumo de los actores económicos argentinos se haga en un entorno de menor incertidumbre. Obviamente que hoy todas las consultoras están planificando un piso de inflación del 50% para el 2022, es decir, como mínimo la inflación que tuvimos en este 2021, un nivel de actividad económica que va a crecer muchísimo menos de lo que fue en este 2021, la mayoría habla entre el 2 y el 3% anual. En este 2021 tuvimos crecimiento del orden del 10%, obviamente comparándonos con un 2020 muy bajo, y un tipo de cambio que las consultoras privadas en promedio hablan entre 150 y 160 pesos en términos del tipo de cambio oficial. Eso significaría una devaluación que no solo acompañe a la inflación del 2022, sino que le gane en algunos puntitos para empezar a corregir el atraso cambiario que se generó durante este 2021. Ustedes tengan presente que en este año la inflación rondó el 50% y el dólar oficial apenas se incrementó un 25%, es decir, la mitad del incremento de precios en el mercado doméstico. Eso obviamente le quitó competitividad externa a la economía argentina y hoy tenemos una escasez de reservas que todo el mundo lo manifiesta con mucha claridad cuando se analiza el detalle de los activos del Banco Central. Claro, ¿en qué medida la falta de acuerdo político que determinó, por ejemplo, la no aprobación del presupuesto en el Congreso de la Nación puede llegar a complicar las negociaciones con el fondo? Y fundamentalmente, por lo que usted acaba de explicar, usted toma este elemento o esta posibilidad del acuerdo con el fondo como central para decir qué viene en la economía del 2022. Digo, ¿es posible un acuerdo con el fondo, habida cuenta de las diferencias políticas y la falta de construcción de consensos en la Argentina respecto de lo que hay que hacer con la economía y lo que efectivamente el gobierno tiene en mente para 2022? Sin discutir el origen de la deuda con el fondo, lo cierto es que hay un horizonte de vencimientos de corto plazo muy importante que Argentina no está en condiciones de cumplir. Dicho más coloquialmente, no tenemos los dólares suficientes para pagarle al fondo el compromiso que hemos asumido oportunamente. Entonces, hay dos escenarios posibles. O se renegocia esa forma de pago y se estiran los plazos de manera compatible con la capacidad de generación de dólares que tenemos los argentinos vía nuestro comercio exterior o vía el acceso al financiamiento internacional, o bien defaulteamos la deuda con el Fondo Monetario. Este último escenario es claramente negativo para la economía argentina, es no deseable, con lo cual creo que es fundamental apostar a alcanzar un acuerdo con el Fondo Monetario, obviamente en las condiciones más benévolas y favorables que se pueda para la economía argentina. Ahora, en ese sentido, un acuerdo que tiene que ser ratificado por el Congreso de la Nación, que va a requerir mucho diálogo entre los diferentes actores con poder parlamentario, es evidente que cuando uno mira la experiencia de los días pasados y que no solo que no nos pusimos, nos cuesta ponernos de acuerdo sobre el futuro, nos cuesta ponernos de acuerdo apenas para lo que va a ser en el 2022 el presupuesto, la señal no es positiva.